Les damos a todas y todos la formal bienvenida. Y aquí tenemos ante ustedes el laureado Emiliano Otegi. Yo voy a leerles una breve reseña de él. Decirle, si fuera la vida de él, escribirían varios tomos, del grueso de una Biblia. Pero bueno, don Emiliano nació en Madrid, aunque inició cursando estudios de Ciencias de la Información en la Universidad Complutense. Desde el 78 hasta el 83 compatibilizó esto con trabajos de producción y dirección en cine. Y a partir de 1984 hizo su primera película como director de producción en Padre Nuestro, de Francisco Regueiro. Y desde ahí en adelante se dedicaría ya solo a la producción, salvo en Amanece, que no es poco, de José Luis Cuerda, en la que regresa a la ayudantía de dirección. Como director de producción ha trabajado con Carlos Saura, Ricardo Franco, José Luis Cuerda, Manuel Gutiérrez Aragón, Fernando Méndez Leite, Alejandro Amenábar, etc., y ha cosechado 7 candidaturas a los premios Goya por Berlín Blues, Tesis, Abre los Ojos, La Lengua de las Mariposas, Los Otros, Mar Adentro y Los Girasoles Ciegos. Y de estas 7 candidaturas logró 3 premios Goya por Tesis, Los Otros y Mar Adentro. En el 95 crea, junto a José Luis Cuerda, la productora Las Producciones del Escorpión, con la que produce Tesis y coproduce, junto a Soyecine, Abre los Ojos, La Lengua de las Mariposas y Los Otros. Todas ellas fueron nominadas a Mejor Película en los premios Goya, galardón que obtiene, como ya hemos dicho, en 2 ocasiones de estas. Además con Los Otros, que logró la mayor recaudación y el mayor número de espectadores de la historia del cine español. En 2006 crea EOPC, con la que ha producido Los Girasoles Ciegos. Ha sido en 3 ocasiones tutor de prácticas de la ICAM, ha impartido cursos en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, en Cuba, y diversos seminarios en la Universidad Europea de Madrid. En el 2007 recibió el premio Ricardo Franco del Festival de Cine Español de Málaga, y anoche fue reconocido justamente por la 6ª edición del Festival de Cine Global Dominicano. Con ustedes recibamos con un fuerte aplauso al profesor Emiliano. Bueno, pues dicho todo esto, voy a comenzar con un par de definiciones de qué es esto, ¿no? Para mí el cine es el arte de mezclar de una manera muy compleja y comprometida el talento, la creatividad, la originalidad con el oficio y el dinero. Nosotros, los de producción, los directores de producción o el equipo de producción, digamos que tenemos la dificilísima responsabilidad de decidir el cuánto, el con qué, el dónde, el cómo, de qué manera se gasta todo lo que tenemos, digamos, en esta historia, y el por qué es lo que marca el guión, ¿no? El dinero, como ocurre siempre y en cualquier otro negocio, en cualquier otra industria, no se estira, no es de goma. Se trata de optimizar los recursos que tenemos, aunque a veces sean claramente inferiores a los que, bajo nuestro criterio, harían falta para hacer bien una película, ¿no? Hacer una película, como todo en esta vida, se puede hacer bien, regular y mal. Y de eso depende en gran parte que tengamos los medios óptimos para hacerlos o que pues tengamos menos medios porque es lo que se ha podido conseguir para hacerlos, ¿no? Entonces el director de producción es, por tanto, y básicamente la persona que leyendo un guión hace un presupuesto lo suficientemente completo como para que no falte de nada ningún departamento, y luego defiende ese presupuesto para que el productor no se gaste más de lo que tenía previsto hacer, ¿no? Esto no es fácil. A ver, o sea, esto fundamentalmente entiendo que es una cuestión de experiencia, de saber leer guiones, que no es igual que leer una novela en donde está todo mucho más explicado, todo mucho más explícito, y esto es otra cosa. Por daros un ejemplo así muy rápido y muy tal que se me ocurre ahora mismo, hace un mes o mes y pico hablo con una amiga peluquera y maquilladora que la habían contratado para una película de época
en España. Entonces, bueno, la película transcurría en Madrid el año 1890 y tantos. Y una semana antes de que empezaran las pruebas de cámara y las pruebas de maquillaje, vestuario y demás, la maquilladora o esta peluquera se acerca al director de producción a pedirle que le dé 3.000 euros para comenzar a comprar perillas, bigotes, barbas, pelucas, ese tipo de cosas, ¿no? Y le dice el director de producción que no tiene ningún presupuesto en esa partida, o sea, que el presupuesto en la partida de pelucas, barbas, bigotes, no sé qué tal cual, es cero. Y dice, ¿y eso? Dice, porque en el guión no pone que la gente te lleven ni pelucas, ni barbas, ni tal. Dice, ya, pero es que el guión sí lo pone, porque pone Madrid, 1894, y todo el mundo sabe, al menos en este país, que en aquella época todo el mundo llevaba patillas, perillas, entonces, insisto, si no lo sabes o si no lo tienes, pues evidentemente ese dinero no va a estar, y si no está allí habrá que sacarlo de otro lado, y ese otro lado, como hemos dicho antes, el dinero no se estira, habrá que quitárselo a otro departamento para que el señor de las pelucas tenga sus pelucas y tenga sus bigotes. Y digamos que con esto lo que quiero decir es que efectivamente el director de producción pues tiene que saber lo suficientemente de cada uno de los departamentos como para poder hacer un presupuesto donde esté en ese momento todo, ¿no? Yo os cuento un poco yo cómo lo hago y luego pues iremos viendo el tiempo que tenemos. A mí me contrata un productor, me entrega un guión para preguntarme esto cuánto cuesta, esto cómo se hace, en cuánto tiempo y de qué manera. Él se encargará, evidentemente, de buscar dinero para financiar ese proyecto y ver si le es rentable hacerlo o no, o si va a sacarle rendimiento o no. Ese no es, digamos, en este momento nuestro cometido. Nos van a dar un guión que puede ser bueno, malo, regular o deficiente. En cualquier caso, nosotros lo que tenemos es que hacer nuestro trabajo. Yo siempre opino, para bien o para mal, me gusta hacerlo, que luego me hagan caso no es otra historia, pero yo entiendo que siempre debemos opinar, que todos los jefes de departamento debemos opinar de si esto está bien hecho, si no está bien hecho, si está bien escrito, si vemos posibilidades o no. ¿Y cómo empieza esto? Pues con una labor bastante solitaria, haciendo un desglose por decorados, localizaciones, personajes, efectos especiales, efectos visuales, figuración, en fin, hacer un desglose que es, digamos, hacer una hoja por cada secuencia de la película. Hay que hacer una hojita con todas las necesidades que aparecen expuestas en el guión y las que no aparecen expuestas en el guión y que sin embargo tú sabes o bien cómo están escritas o bien por la acción que te cuenta qué es lo que te va, digamos, a necesitar, digamos, del resto de departamentos para poder hacerla, ¿no? Con lo cual, lo que hablábamos antes, el director de producción debe de saber un poco de todo, lo suficiente para que este desglose sea lo más abundante y lógico posible, y que, bueno, sea, y que estés incluyendo lo que cualquier jefe de departamento va a plantearte en su momento. Y pongo otro ejemplo. Tú, por ejemplo, vas a rodar una secuencia de noche junto a un río o en plena montaña o junto al mar o lo que sea. Lo normal, lo lógico, lo habitual es que el director de fotografía te pida que para iluminar aquellos espacios tan amplios y tan grandes y tan tal, necesites o bien grúas enormes de 50-60 metros para colocar encima aparatos de iluminación, o te va a pedir globos, digamos, donde va la luz dentro y te hace una luz muy suave y muy general y que además ocupa muchísimo espacio. Bien, ese tipo de aparatos, ese tipo de cosas son caras, no son usuales, no van, digamos, en el equipo básico de rodaje. Si no lo sabes o si no intuyes que te van a pedir esto y no lo tienes puesto, el día que te lo pidan no va a estar porque no tienes dinero, digamos, para pagar eso, ¿no? Bien, de este primer desglose que hemos hecho, elaboraremos un plan de trabajo, que es, digamos, ir marcando diariamente qué es lo que hay que hacer día a día
para que el plan completo se haga, ¿no? Digamos que en una película de hora y media, una película media en España, aquí no sé, viene a ser como 6, 7 u 8 semanas de rodaje, de entre 40 a 50 horas de trabajo por cada semana, ¿no? Hablamos siempre de películas medias, claro, o sea, si hablamos de una película que está llena de acción o está llena de efectos o está llena de batallas, de caballos o de lo que sea, pues entonces siempre iremos a más tiempo o a más complicación. No hablamos siempre, digamos, de lo que son películas medias, unas mejores, otras peores, pero una película media se rueda en eso, entre 6, 7, 8 semanas a razón de 40, 50 horas. Entonces, bueno, pues para hacer ese plan de trabajo, que es, insisto, lo de ir diciendo día a día qué es lo que se va a rodar, lo normal, lo que yo hago siempre, lo que pido siempre es hablar con el director, que habitualmente es la única persona con la que está ya bajo contrato, o que si no está bajo contrato, si al menos se sabe que es el que va a hacerlo, cuando este productor que hemos hablado antes nos pide que le digamos en cuánto va a hacerse esta película, ¿no? Entonces, nos conviene mucho hablar con el director para saber si le gusta hacer los planos muy largos, si le gusta mucho utilizar las grúas, las steadies, si le gusta, digamos, que los planos sean en plano secuencia, o lo hace todo muy picadito, si puede o no puede, o hace algo, digamos, que tenga que tener 2 cámaras al tiempo, en fin. El ayudante de dirección, del que luego hablaremos si nos da tiempo, hará luego el plan, digamos, definitivo de rodaje. Pero ahora mismo, digamos que para nosotros hacer un presupuesto, primero necesitamos hacer ese plan y ver qué es lo que hace falta, en cuánto tiempo, qué actores tengo, cuántos días viene cada actor, cuánto tiempo necesito un refuerzo, un equipo doble de vestuario, de eléctricos o de maquillaje o de lo que sea, porque tenga más gente, porque tenga más figuración, en fin. Una vez que el director y yo hemos hablado, me ha contado un poco cómo ve la película, y esto se hace yendo secuencia a secuencia, cogemos el guión, secuencia 1, cuéntame qué es esto, cómo lo ves tú, qué te hace falta. Y esto, evidentemente, a veces es una complicación porque los directores, algunos lo tienen muy claro desde que, digamos, existe un guión, y a veces no lo tienen tan claro y no saben ni cómo van a hacer esto, ni siquiera si lo van a llegar a hacer, ¿no? Pero bueno, lo que sí que estamos hablando es que este proceso es como 5, 6, 7 meses antes del propio rodaje de la película, ¿no? El presupuesto es nuestra guía, es nuestro oficio, lo que estamos haciendo es, como hemos dicho antes, estamos presuponiendo, pero eso es un presupuesto, digamos, todo lo que va a hacer falta. Y cuando hablo todo es todo. Lo que cuesta todo, los actores, los técnicos, los equipos, los decorados, los transportes, las dietas, los hoteles, los laboratorios de imagen, los estudios de sonido, los efectos visuales, los materiales necesarios para la explotación de la película, todo. Y este presupuesto, nosotros cuando lo vamos a hacer, vamos a hacerlo buscando el ideal, diciendo esto se debería hacer así y no de otra manera, ¿no? Luego llegará el tío Pau con las rebajas, como decimos en España, o luego llegará el productor diciendo, mira, ante esto lo que tengo únicamente puedo gastarme esto otro. Y entonces, bueno, pues habrá que estar, digamos, de alguna manera adecuando unas cosas a otras. Yo siempre digo que además hay 2 formas de hacer un presupuesto. Uno, digamos, que es de arriba a abajo, y otro que es de abajo a arriba. ¿En qué consiste esto? Pues que tú haces tu presupuesto, vas marcando línea a línea qué es lo que te hace falta. En el presupuesto, digamos, viene ya de alguna manera desglosado las partidas que pueden llevar cada uno de las cifras, digamos, que tiene que haber en cada una de las partidas, que a veces están, digamos, distribuidas de una manera y a veces de otra. Entonces, si tú vas poniendo las cifras en cada una de esas partidas, al final va a darte una cifra y dices, me hacen falta 4 millones de euros. Que no sé, digamos, a cuánto equivale esto en pesos dominicanos, pero supongo que debe ser una barbaridad.
no deja de entrar gente, por Dios. Entonces, eso es una manera, yo creo que es la ideal, yo creo que es la buena, pero hay otra, y es que el productor te da el guión y te dice, me puedo gastar 2 millones. Entonces, en la parte de abajo del presupuesto, tú marcas 2 millones, y ahora intenta distribuir aquello para que esté todo y no tal. Eso habitualmente funciona peor, pero cada día funciona más, porque no se hace el cine con lo que le hace falta, sino se hace el cine con lo que se puede. Y eso es siempre un lío. Dime. Con relación a ese mismo punto, cuando se está haciendo el presupuesto de abajo hacia arriba, Sí. también se marca el por encima de la línea, o sea, lo que va a ganar el director, lo que va a ganar. Bueno, a ver. ¿Se involucra en eso también? Sí, sí. No. A ver, cuando se hace un presupuesto, es un presupuesto con todo. Absolutamente con todo. Sí que es verdad, claro, vosotros aquí utilizáis el mismo... Claro, se supone que, o sea, que para cuando tú llegas a hacer este trabajo, el productor ya sí sabe más o menos, por eso, ¿no?, de cuánto va a costarle el director y fundamentalmente de qué actores o actrices principales les quiere. A veces no, a veces lo que tiene es un guión y te dice, a ver, dime esto que vale, a ver si podemos hacerlo o no podemos hacerlo, y no sé ni siquiera si es todo hacerlo una actriz o otra, un actor o otro, y entonces en función de eso habrá que estar hablando de una cosa y de otra. De todas maneras, vuestros presupuestos, que por lo que me cuentas es mucho más del tipo americano, por encima de la línea lo que es intocable, digamos, los creadores sí, lo que son los actores principales, por debajo de la línea el resto de las cosas de producción. En España no es exactamente así, es como de otra manera. Los capítulos van, digamos, un poco por departamentos. Por un lado, lo que es guión y música, el 2 son todo lo que son actores, el 3 es todo equipo técnico, el 4 es escenografía, el 5 maquinaria, en fin. Entonces esto al final, pero no existe esa división entre lo que es por encima de la línea creación y actores principales y el resto de la producción, ¿no? Bien, entonces, dentro además de esto, y por lo que cuenta el compañero, hay una parte, al menos en los presupuestos españoles, que nosotros no manejamos, pero que sí incluimos dentro del presupuesto, y son los gastos financieros, los gastos generales, los gastos de producción ejecutiva, Estos son partidas habitualmente que son porcentuales con respecto al coste básico de producción y que en función de tal, o sea, depende de si el productor ejecutivo va a cobrar el 3% o el 5% o el 7% de lo que vaya a costar la producción. Esto irá subiendo o bajando. Evidentemente, cuanto más costo tengamos, más van a ir subiendo estos gastos generales de producción ejecutiva, de intereses o de lo que sea, ¿no? Bien, lo lógico es que, que para hacer bien este trabajo, antes de nada, habláramos con el resto de jefes de equipo, director de fotografía, director de arte, diseñador de vestuario, montador, no sé qué tal cual, y hacer un trabajo previo, digamos, para que este presupuesto sea lo más adecuado posible, lo más completo posible y que no le falte nada a ningún departamento, ¿no? Esto habitualmente no se hace así, salvo que sea una película gorda de estas de, de batallas y de caballos y de mucha gente o de muchos decorados o de mucho tal, ¿no? Habitualmente, si no es así, pues lo que, insisto, a ti te entregan el guión, te dicen, dime qué es lo que vale, y no tienes ningún otro interlocutor, a veces ni siquiera director todavía, ¿no? Bien, con estos datos hemos hecho este primer presupuesto, que yo siempre pretendo, digamos, dividir como en 4 fases, ¿no? Que no puedo saltarme o que no debo, digamos, ir cambiando las cosas de un sitio a otro, que son la preproducción, la producción, la postproducción y la promoción. Son 4, digamos, niveles diferentes de esto, y cada nivel, dentro de este presupuesto, una vez que se ha aceptado, y yo podré cambiar lo que quiera y pasar de unas cosas de un sitio a otro, siempre y cuando estén dentro de una de las 4 fases que acabo de comentar. Lo que no debo es gastarme lo que no tengo en una cosa. Por ejemplo, si yo me estoy gastando más
en producción, porque se me ha ido de las manos, porque el director quiere más tiempo, porque yo qué sé, por lo que sea, me estoy gastando dinero de la fase que viene detrás, que es la de postproducción, me voy a encontrar que cuando esté haciendo la parte, si no es la más importante, si la más delicada, porque es lo que la gente finalmente va a ver en la sala, y que es el acabado tanto de imagen como de sonido, como de todo, insisto, si me he gastado más dinero del que tenía en la fase de producción, pues cuando llegue a la postproducción no tendré dinero para gastarme en dejar esto absolutamente bien cerradito y bien mono. Y lo mismo ocurre si me he gastado más dinero en la producción o en la postproducción o en ambas cosas, que luego cuando te enfrentas a la promoción no tienes dinero suficiente como para hacer visible la película, lo cual pues hace absurdo que la hayas hecho, porque si luego nadie va a saber que la has hecho, pues entonces como que te la comes con patatas directamente, ¿no? Entonces, insisto en que yo creo que hay que ser muy cauto en esto de dividir esto en, digamos, las 4 fases grandes de esto, y dentro de cada fase tú puedes moverte y decir, bueno, pues si me he ahorrado algo, dirección de arte, me lo puedo gastar en dirección de fotografía, o si me he ahorrado algo de vestuario, me lo puedo gastar en maquillaje, pero siempre, digamos, dentro de las mismas fases y no mezclándolas, ¿no? Bien, este primer presupuesto, que es el que hacemos y que es el que hemos marcado como ideal, como que esto es lo que deberíamos hacer, esto es lo que deberíamos tener, esto es lo que debería, digamos, tener cada miembro del equipo, cada jefe de equipo para poder hacerlo bien, no lo vamos a tener nunca. O sea, esto no, vamos, salvo rarísimas excepciones, lo normal es que tú presentes un presupuesto de X, de lo que sea, insisto, 3 millones de euros, y llegue el productor y diga, no, pues es que de los 3 yo he conseguido o tengo o puedo gastarme 2,5 o 2 o 1,8. Yo entiendo que si de lo que tú has hecho, el productor te pide que rebajes más de un 20%, mejor no la hagas. O sea, porque directamente vas a hacerla mal, vas a estar cabreado con el equipo, y finalmente la película no va a quedar bien, con lo cual... Pero eso no, o sea, insisto, este es mi criterio, no es el habitual. La gente hace lo que sea, por el dinero que sea, y luego queda como queda. En cualquier caso, pues eso, si la cuestión es, vamos a rebajar un poco porque hay que limar, porque a los 3 millones no llego, pero a 2,5 sí, o a 2,600 sí, entonces vamos a ver de dónde limamos, quitamos, vamos bajando siempre de unas partes o de otras. Mi criterio es siempre que lo que más se pueda, que el dinero que se gaste esté la mayor parte que se pueda en la pantalla. O sea, que del resto de las cosas podemos prescindir de que los actores tengan caravanas, podemos prescindir de que el equipo esté más cómodo, podemos prescindir de un hotel 4 estrellas, podemos prescindir de un montón de cosas, pero no podemos prescindir de que el director tenga lo que le hace falta para contar bien esa película, y que el dinero que nos estamos gastando esté absolutamente en la pantalla, ¿no? Bueno, en el caso de los otros, he de deciros que fue justamente al revés. O sea, nosotros teníamos un presupuesto alto para ser una película española media y no se podía, digamos, financiar. La película era en castellano, se llamaba La Casa y se iba a rodar en Chile, en una isla y tal. La historia era igual que la que luego hicimos, pero ocurría en Chile y tal, ¿no? Y bueno, pues insisto, la película era muy cara para ser una película española al uso, no se podía financiar. Se tradujo el guión al inglés, se envió a unas productoras americanas, a unas distribuidoras, para ver si había posibilidades de prevenderla o predistribuirla, y dijeron que sí, y a partir de ahí el presupuesto, en vez de ir bajando como ocurre siempre, pues fue subiendo exponencialmente hasta los 21 millones de dólares que costó, cuando era una película española, pues hablábamos de unos
4 millones de dólares más o menos, ¿no? Llegó hasta los 21 y sin embargo fue mucho más fácil financiarla porque el hecho de que entre una star, una estrella, una actriz mediática y potente como era Nicole Kidman facilitó sobremanera el hecho de que pudiéramos financiarla y pudiéramos hacerla realmente como queríamos hacerla, ¿no? Bien, una vez que hemos acabado ese primer trabajo, que es ese plan de trabajo y ese presupuesto que hemos entregado al productor, el productor ya sabe, digamos, la película cuánto le cuesta, en cuánto tiempo va a tenerla y cómo va a quedarle más o menos de look, ¿no? De imagen y de tal, ¿no? A partir de allí los productores o el productor empezará, digamos, a buscar el dinero o completará lo que lleve ya hecho en cuanto a financiación previa, venderá derechos o no, hará preventas o no, ese es su trabajo, no es el mío, y volverá a llamarte, a decirte, oye, pues mira, de esto tal, pues lo que estamos hablando, hay que bajarlo, hay que limarlo digamos, a este otro, y entonces haremos una adecuación de ese presupuesto a lo que ahora ya sabemos que además, digamos, podemos gastarnos o el productor puede gastar. Y además, más o menos en qué fechas va a poder gastarse el dinero, porque el dinero se gasta mucho más rápido de lo que se ingresa, muchísimo, muchísimo más rápido. Y a partir de ahí es donde yo entiendo que estamos entrando en la fase de preproducción. Hay que volver a hacer un presupuesto, ya digamos, adecuado a estas cifras, hay que hacer un calendario de preproducción donde incluya cuándo se incorpora el equipo, cuándo se empieza a construir, cuándo se empieza a elaborar vestuario, cuándo se incorpora un director de casting, si es que se incorpora, cuándo tienen que estar los actores bajo contrato, porque hay que llevarlos a dar clases de esgrima o de equitación o de lo que sea, o de conducción temeraria o incluso de nadar o de esgrima o de lucha o de lo que sea, y de cuándo empiezan además los ensayos con ellos, cuándo se localiza, quiénes van a localizar, durante cuánto tiempo, y la importancia que tiene además el hecho de localizar bien una película. Un momentito. Localizar, como todos sabéis, o si no lo sabéis ya os lo cuento, es, digamos, buscar los sitios más adecuados para hacer, digamos, esta película, ¿no? ¿Hay algo por ahí que queráis comentar? Digo allí que hay como... Vale. Insisto, hay que buscar los sitios donde hacer la película, digamos, tanto la parte de exteriores como la parte de interiores. Puede ser plató, puede ser estudio, puede ser interiores naturales, depende de lo que estemos buscando. Y lo mismo ocurre con los exteriores. Pues en una zona u otra es importante diferenciar si el director, digamos, conoce la zona que quiere rodar, digamos, de la parte que tiene escrita, o no conoce nada. El guionista, o el mismo, si ha sido el propio guionista, pues ha escrito una historia, pero no sabe dónde ocurre realmente, entonces hay que ponerse a buscarle y tal, ¿no? Y para eso hay gente que son los scouting managers, digamos, la gente que busca, leyendo guiones, dónde puede ser mejor hacer esto, si esta playa o esta otra, si este edificio o este otro, si esta calle o esta otra, o esta carretera, o este monte, o esta isla, o lo que sea, ¿no? Bien, dentro de la fase digamos, dentro de la localización hay igualmente como 2 o 3 fases. ¿No? Una que es la primera, buscar los sitios de manera más general. Después de que hayamos buscado estos sitios, el director le ha dicho que le gustan de una manera general, el equipo de producción irá a ver si realmente eso es posible, si allí se pueden, si allí permiten, si allí dejan, si eso se alquila, si eso se puede pagar o no. Hay sitios donde te dejan, sitios donde no te dejan.
y a partir de allí iremos una vez más, mucho más tarde, con el resto de jefes de equipo para que cada cual nos vaya contando qué es lo que le hace falta, digamos, en ese decorado, en aquel sitio, en aquel río, en aquel edificio donde estemos, ¿no? Y luego, más adelante, el director irá marcando incluso plano a plano qué es lo que necesita o dónde va a poner la cámara, porque indefectiblemente va a ser distinto, fundamentalmente si es una película donde haya que construir algo o haya que ambientar algo, de decir me gusta esta calle a decir me gusta esta calle, pero lo que ruedo es desde aquí hasta allí y no la otra parte de la calle, ¿no? Eso es igualmente fundamental, digamos, un poco para, saber qué tipo de infraestructura necesitamos para rodar en aquella calle o donde estemos, ¿no? Bien, hay que pensar en el tipo de planos que se van a rodar, en utilizar un mismo exterior para varias cosas, dependiendo de si ruedas hacia un lado puede ser una cosa y si ruedas hacia otro lado es otra, teniendo en cuenta que lo más caro en el mundo del cine es el tiempo. A lo mejor para vosotros no, porque el tiempo es algo así que yo ya he entendido aquí, que el tiempo es otra cosa. Pero entendiendo que la parte más cara de una película es el tiempo, cuanto menos te muevas mejor. O sea, si estás en una misma localización y haces en vez de una secuencia 4, pues mucho mejor, porque eso significa que te has ahorrado un tiempo en moverte y que lo has utilizado en filmar. Con lo cual, eso siempre, digamos que está muy bien, ¿no? Hay que pensar si hace falta segundas unidades en algunos sitios donde dicen, mira, el equipo principal llegará únicamente para rodar con los actores, pero antes o después habrá estado un segundo equipo haciendo la filmación, digamos, de los planos generales donde no hay actores o lo que sea, o es únicamente planos de atardecer o de amanecer o de tormenta o de yo qué sé, cualquier cosa. Y luego, muy importante y fundamental, es mantener y hacer respetar los acuerdos que has tomado durante la localización. Y os voy a poner otro ejemplito de los que a mí me gustan. De lo que justo además os acabo de comentar, cuando hicimos Los girasoles ciegos, que no sé si aquí habéis llegado a verla, es una película de José Luis Cuerda que transcurre en Orense en el año 1942-43, por tanto es época recién acabada la Guerra Civil. Evidentemente, las calles de la capital, de Orense, son calles, pues digamos que están bastante bien conservadas de aquella época, son calles de piedra, con fachadas de piedra y tal, pero evidentemente lo que tienen es además un montón de cosas que son de la época actual, desde carteles, neones, cables de teléfono, tal, antenas parabólicas, en fin. Lógicamente nada se conserva igual que estaba hace 70 años, con lo cual pues había que cambiar cosas. Entonces era muy fundamental que el director marcara de dónde a dónde iba cada plano. Y en función de eso había que tocar desde fachadas, ventanas, hablar con vecinos para que quitaran cosas de sus terrazas o no, y fundamentalmente cambiar, digamos, o tapar todo lo que eran ventanas de aluminio, taparlas por otras de madera, en fin, y además de que había que quitar, por lo que hemos dicho antes, de los carteles ahora modernos, neones, fluorescentes, tal, todo eso había que o taparlo con digamos, con paneles o con tal de la época o quitarlos directamente y punto, ¿no? Entonces el director, que además era productor, José Luis Cuerda, pues marcó, rodaremos esto, yo me puse muy pesado de dónde a dónde vamos a estar para tocar solamente aquellas zonas donde se iba, digamos, a ver luego en cámara, ¿no? Y marcó unos sitios, lo marcamos, hicimos fotos, encima de la foto marcamos desde aquí a aquí, pero el primer día que llegamos a Orense a rodar, pues el director dijo, en vez de estar la cámara así, está así. Y ese pequeño giro de 10 grados suponía que en vez de ver una parte de calle, veíamos
la calle con toda una fuga tremenda, lo que había enfrente, las casas de la derecha que antes no veíamos. Y yo pues le dije que no, o sea que es que lo que habíamos hablado era otra cosa, habíamos marcado un plano, digamos, bastante concreto, el más amplio que se iba, digamos, a ver, y que había que respetar aquello porque ahora mismo ni esa parte de la calle estaba arreglada, ni teníamos tiempo para hacerlo, ni teníamos dinero para arreglarlo, con lo cual, confórmate ahora con lo que antes habías dicho, porque ahora ya sí que no tenemos margen, digamos, para cambiar. Evidentemente, los directores a veces, sobre todo cuando son los más noveles, se conforman con cosas mientras estás localizando que luego van, digamos, a pedirte mucho más cuando están rodando. Bueno, pues entre otras cosas, nuestro trabajo igualmente consiste en decirnos, mira, habíamos hablado de esto, respetemos lo que hemos dicho porque no tenemos para más, ¿no? Bien, con todo esto, digamos, de que estamos yendo al localizar con todos los jefes de departamento, nuestra misión es hablar y hablar y hablar y coordinar con todos ellos qué es lo que te hace falta, qué es lo que te va qué es lo que vas a necesitar, qué es lo que yo había previsto que te iba a hacer falta y qué es lo que realmente te va a hacer falta. Es ahora cuando empiezan los cambios de cromos, ¿no? Entonces es como que yo había previsto que tú que ibas a necesitar esto, pero realmente lo que necesitas no es esto, sino que necesitas esto otro, porque yo qué sé, porque tu concepto es distinto al mío y porque yo no sé todo lo que tú sabes de fotografía o de arte o de vestuario o de lo que sea, ¿no? Pero, sin embargo, lo que no podemos ya es cambiar la cifra final de ese presupuesto, con lo cual hay que comenzar, digamos, a negociar. Pues, si tú quieres esto, yo había previsto esto otro, te lo cambio o tal, o bueno, pues, o lo quito de aquí y lo pongo de allá. Y intentar evitar, dentro de lo posible, el ojo con el por si acaso. O sea, esto es de que, bueno, pues esto, lo que quiero es esto, lo que necesito es esto, pero por si acaso vamos a tener, además, dice, pues no, o sea, no estamos como para andar, digamos, gastando el dinero en cosas que no sabemos si finalmente vamos a usar o no, únicamente por el hecho de que no estés seguro ahora mismo de si vas a necesitarlo o no. Bueno, pues es que yo creo que a todos nos pagan por saber qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y por lo tanto hay que ajustar mucho y cada vez más, digamos, ese tipo de márgenes para que todo el mundo tenga lo que necesita, pero nadie tenga más cosas de las que realmente va a necesitar, ¿no? Cuanto más gorda es una película, pues evidentemente más se complica todo, más gente interviene, más gente se involucra y es más difícil, digamos, de que hayas previsto todo lo que te van a pedir o todo lo que te va a hacer falta realmente cuando luego estés rodando y tal, ¿no? Bien, después de localizar, ¿cuál es, digamos, la siguiente fase más clara? Pues es hacemos una lectura, digamos, de guión, ya con todas las variaciones fijadas, y vemos un poco qué es lo que le ha hecho falta a cada uno, qué es lo que no teníamos previsto, y volvemos, digamos, a hacer nuevas listas. Pero ¿en qué debe fijarse, por ejemplo, un director de arte a la hora de localizar? Y no únicamente un director de arte, sino un director de producción se tiene que fijar en que el director de arte se esté fijando en ese tipo de cosas. Por ejemplo, pues en qué hay que construir, a qué altura, si vamos a hacer, digamos, 3 paredes de un decorado o 4, si estamos si hay que modificar una construcción existente o hay que partir de cero, si hay que cambiar el interior de algo o solo atrezarlo, si luego hay que dejarlo como estaba o nos van a permitir que lo dejemos como lo hemos dejado nosotros porque está más limpio, más bonito y más de la época, si hay que quitar o tapar cables, antenas, banderines, neones, etcétera, si sirve el mobiliario urbano o hay que quitarlo, hay que pedir permiso
al ayuntamiento para quitarlos, hay que echar tierra, hay que poner plantas, hay que construir un taller y luego traer las cosas construidas, o hay que, digamos, construir lo que sea in situ en la propia calle, plaza o donde estemos. Si hay que llevar a la zona de rodaje coches de época, carromatos, vehículos militares, y estos vehículos cómo se mueven, quién los arrastra, quién los mueve, hacen falta animales, dónde se acomodan mientras no están rodando, qué equipo necesito. Hay que buscar un cover set. Un cover set es un decorado, digamos, de cobertura que nos haría falta siempre cuando estamos rodando exteriores, por si se nos pone a llover, a diluviar o una tormenta o lo que sea, tener un sitio cerca, un interior donde podernos meter y no perder, digamos, el día de rodaje. Supongo que esto debe ser aquí muy útil, porque aquí las tormentas además deben de ser como tremendas, y además de inesperadas y demás, ¿no? Y si rodamos en un plató o rodamos en un interior natural, a veces, ¿qué es lo que vamos a ver, digamos, detrás de esa ventana? Si nos sirve o si no nos sirve, si vamos a colocar unos fondos pintados, corpóreos, en croma, para luego incrustar imágenes. Y por otra parte, si hay algo que tenga derechos de lo que vamos a ver por la calle o en un interior, o lo que sea, de cuadros, fotos, carteles, calendarios en los interiores naturales, ¿no? A mí me han cobrado incluso por rodar en una comisaría de policía. Había un calendario con unas fotos de unos cuadros, y bueno, pues ahí estaba el calendario, no era mío, estaba en la propia comisaría. Cuando rodamos, pues hicimos un plano en donde de fondo y muy roto, pero se veía, digamos, el dibujo o el cuadro, y hay una empresa que, digamos, vigila por justamente ese tipo de cosas, y cuando un tiempo después de que habíamos estrenado, vino a verme a decirme que había sacado sin su permiso un cuadro de una pared, y hubo que pagarle, digamos, derechos por eso. Bueno, pues son cosas que se aprenden, que luego cuando estás en un interior natural no te vale nada de lo que tienes, sino que tienes que llevarlo tú todo para evitar justamente el que luego alguien quiera cobrarte cosas que no estaban previstas, ¿no? Bien, al igual que eso, digamos, debe de fijarse un director de arte, ¿en qué debería de fijarse un director de fotografía, ¿no? Pues en qué tipo de cámara vamos a llevar, qué formato de imagen tenemos, qué ópticas vamos a utilizar, si son ultraluminosos o no, qué maquinaria especial de rodaje en plan de grúas, steady, cabezas calientes, cámara car, qué objetivos especiales que no vamos a tener durante el tiempo de rodaje normal, como son los zoom, los tele, los angulares, qué aparatos de luz especiales, lo que hemos hablado antes, globos, grandes HMIs, por dónde sale el sol, por dónde se mete, cómo está la calle colocada en cuanto a que las sombras me vayan, digamos, cubriéndose de un lado o de otro, dependiendo de cómo esté el día, dónde van a utilizar palios grandes, telas para cubrir cosas, en qué horarios quiere rodar determinadas secuencias en función únicamente de la luz, en qué viviendas va a colocar aparatos cuando estás en una calle y dices, no, pues la casa esa y esa y esa, necesito colocar un aparato para iluminar luego la calle u otra fachada. Qué tipo de películas estamos utilizando, si es fotoquímico, si es digital, en qué proporción, si en algún momento hacen falta 2 cámaras o no, en fin, quiero deciros, cada miembro cada jefe de equipo tiene que hacerse sus listas de cosas y luego comentarlas contigo. Y como hemos comentado antes, el lío está en que tú, antes de que ellos te lo cuenten, ya debes haberlo previsto, porque si no está, luego no va a estar. Insisto, el dinero no se estira, no es de goma. Me han dicho que tenemos hasta las 10:30, son y 5, yo soy un poquito y luego os dejo un poco, digamos, turno de palabra. Voy a comenzar a saltarme cosas porque vamos fatal. ¿En qué debe fijarse un director de producción cuando está localizando, ¿no?
pues entre otras cosas, en si hará frío cuando estemos allí o hará calor, hacen falta cañones, setas, mantas, caravanas para los actores, hace falta aire acondicionado, ventiladores de mano para que la gente no sude, estaremos al sol, nos harán falta cremas protectoras, sombrillas, habrá mosquitos, nos hará falta algún tipo de repelente, aquí seguro que ocurre. Si digamos alguien del equipo va a correr algún tipo de riesgo, porque estamos cerca de un acantilado, en un bosque, junto a un río, alguien se puede caer, alguien se puede ahogar. Buenas tardes. Digo tardes porque estamos acabando. Hay alguna secuencia, digamos, que tenga riesgo para los actores, hacen falta dobles especialistas, hace falta una ambulancia en el set. Hacen falta, digamos, que tengamos caravanas para actores, para que descansen, hace falta únicamente caravanas para maquillar y para vestir, hace falta, además de esto, digamos, caravanas para que el equipo tenga un sitio donde ir al servicio. Nos podemos apañar, digamos, esto mismo con un local, digamos, dentro de, en algún sitio, hay algún ayuntamiento que nos deje algo, o un colegio, o una iglesia, o algún sitio donde podamos hacer ese tipo de cosas como maquillar, vestir y tal, a los actores y al resto o no. ¿Dónde colocamos los camiones, digamos, de rodaje, que son el grupo, el material eléctrico, el camión de vestuario, de cámara, de grúa, de atrezo, de producción, de catering, las caravanas? ¿Dónde vamos a meter todo eso? Si llueve y se embarra, luego van a poderse mover esos camiones o no se van a poder mover. O sea, ¿dónde habrá que cortar calles? ¿A quién hay que pedir permiso para rodar en estas calles? ¿A quién corresponden? ¿Son del ayuntamiento? ¿Son privadas? ¿Son de una autonomía? ¿Son del Estado? ¿En qué viviendas hay que pedir permiso para colocar aparatos? Esos que antes nos ha dicho el jefe eléctrico, necesitó un aparato de luz ahí, un aparato de luz allí. ¿Dónde están? ¿De quién son? ¿Quiénes son los dueños? ¿Cuánto nos cobran por hacer esto? Y por otra parte, hay fiestas locales en el barrio este. ¿En qué consisten? ¿A qué horas son? Es muy importante localizar a la misma hora en la que luego vas a rodar la película, y en la misma época no es imposible porque siempre localizas 3, 4, 5 meses antes de rodaje. Pero, por ejemplo, haciendo La lengua de las mariposas, os cuento, rodando en Pontevedra, en la Plaza de la Leña, igualmente era la parte vieja, la película Lengua de las mariposas ocurría en el año 36, buscamos una plaza, digamos, de época para atrezarla, vestirla, cambiarle cosas, y fuimos a localizar en el mes de abril y luego íbamos a rodar en el mes de agosto. Claro, en el mes de abril pues no tiene la cantidad de gente que está de visita en la ciudad o que está de vacaciones y tal, y por lo tanto pues el bullicio de las calles era mucho menor. Cuando luego fuimos a rodar en agosto, nos encontramos con que la zona nuestra, no justamente en esa plaza, pero sí en las calles aledañas, estaban llenas de sitios de copas, de bares, con música de tal, que un poco está cerrando, negociando con cada uno de los bares, pubs, discotecas y demás, o simplemente bares, porque metían muchísimo ruido y por lo tanto no podíamos, digamos, hacer nuestro trabajo, ¿no? Por eso es importante estar al tanto de qué es lo que ocurre, digamos, a tu alrededor. Insisto, a lo mejor dicen no ocurre nada habitualmente, pero sin embargo el día de la feria, el día de la patrona, el día de la fiesta, que tú no sabes ni que existe porque no es fiesta en tu condado ni en tu provincia, y sin embargo aquí sí lo es, te encuentras con una algarabía que no puedes controlar, ¿no? Por otra parte, hay que saber, y sigo con las cosas en las que debe de fijarse un director de producción cuando estás localizando fuera: si vas a hacer fuego en algún lado, si
si vas a llevar animales a un sitio que no es su hábitat habitual, si te permiten, digamos, que eso ocurra, si para hacer fuego y necesitas una cuba de agua o un camión de bomberos a tu lado por si acaso el fuego se te va de las manos. Si va a hacerte falta almacenes para vestuario, construcción, atrezo, coches, en fin, tal, cómo se desplaza el equipo, si vamos a vernos en coches, en autocares, en autobuses, andando, en metro, cuántos peones, cuántos ayudantes, cuánta gente auxiliar nos va a hacer falta en días concretos porque hay mucho lío, mucho, en fin. Bueno, pues en todo esto hay que fijarse a la hora de hacer esta localización. Después de eso hay que volver de nuevo otra vez a hacer un otro presupuesto, otra vez mucho más ajustado, mucho más delimitado, mucho más claro en cuanto a las necesidades que hemos ido viendo que el resto de la gente tiene. Insisto, siempre sin mover, sin modificar la cifra final. A partir de ahí, si tú has hecho bien tu trabajo, realmente luego durante el tiempo de rodaje no hay ni por qué estar corriendo ni por qué estar sufriendo. Si cada cual tiene lo que necesita, lo que ha pedido o no, pero o sea que realmente no tienen ninguna necesidad de nada que no tengas tú ya previsto, pues el rodaje irá como una seda, el director podrá hacer su película, podrá rodar lo que quiera, dentro de que tú tienes evidentemente siempre que irle, digamos, controlando y para que no gaste ni más tiempo ni más recursos de los que tú le habías propuesto o tú le habías dado, ¿no? Bueno, yo me queda como muchísimas horas de charla, pero el tiempo que me han dado es otro. Por lo visto hay que acabar a las 10:30, son las 10:15. Yo quisiera abrir un turno de preguntas a los que estáis aquí. Atrás tenemos los estudiantes que no sé si se han enterado de algo o no, porque no sé cuál es vuestro nivel, digamos, de conocimiento de esto. Aquí delante tenemos más gente de la industria, que no sé si sois aficionados, profesionales. Yo quisiera abrir un turno de palabra y en este cuarto de hora, 20 minutos que nos quedan, pues poder resolver vuestras dudas. Dispara. ¿Cuál es el precio de un presupuesto mínimo en España para poder realizar una película de calidad que vaya a los cines? Vamos a ver, tú me estás preguntando por cuánto es el presupuesto mínimo. Para poder sacar una película en España. A ver, yo creo, pues mira, es que esto es un poco como todo. Yo creo que no se debería hacer nunca una película, insisto, de tipo medio, que valiera menos de 2 millones de euros. Que no sé, digamos, ahora mismo cómo está el cambio con respecto al peso. No lo tengo muy claro. Si alguien puede darme ese dato. 90, 100 millones de pesos. Pues ese es, digamos, el presupuesto que yo considero lo mínimo, digamos, para hacer las cosas bien y que tenga una parte de visibilidad la película y que luego se pueda explotar de manera medianamente digna. Por debajo de eso, en España se hacen ahora mismo bastantes películas, a lo mejor un 40%, un 50% se hacen por menos de ese importe, luego quedan como quedan y luego se ven lo que se ven y luego nos quejamos de que el cine no tiene visibilidad ninguna, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es que cuando hacemos películas de 3, 4, 5 millones es cuando realmente luego conseguimos éxitos de taquilla, tanto dentro de España como fuera de ella, porque lo que sí que está muy claro es que hay unos estándares mínimos de calidad que están ya muy marcados, que por debajo de eso la gente no se lo traga y que no va al cine y paga una cantidad
de dinero por ir a ver algo que no, o sea, que no va a gustarle, ¿no? ¿Qué opinan sobre el cine digital? O sea, lo que llaman directo a DVD o algo así, directo a Blu-ray. Bueno, mira, yo creo el cine digital, en general, digamos, toda la que es nueva tecnología digital, yo creo que ha sido fundamental más que para la imagen, para el propio sonido. Yo creo que es mucho más lo que se ha avanzado, digamos, en el mundo del sonido que en el mundo de la imagen en cuanto al digital. A mí la imagen digital no me gusta, me resulta demasiado limpia, demasiado nítida, demasiado perfecta. Me gusta más el cine que tenga cierta textura, ese poquito de grano, eso que da el 35, que no te lo da nunca una imagen digital. Y dentro del digital ya sabes que hay, digamos, dos partes. Una que puedes filmar en 35 y luego convertir en digital porque vas a explotarlo de esa manera o porque tengan muchos efectos visuales y entonces te convenga tenerla toda ya en digital. O bien ya, digamos, hecha, rodada directamente en digital. Y en eso sí que hay una diferencia abismal entre que ruedes con un tipo de cámara u otras, si ruedas con 2K, con 4K, con unos megas o con otros. Ahora mismo incluso se están haciendo películas con formatos digitales pequeños, tipo casi mini DV, o sea, ¿no? Y luego pues eso se hincha y luego se pone. Yo insisto, también digital en plan imagen no me acaba de... Siquiera con los nuevos equipos, como la Red, Hombre, o la Magic, o cualquier otro tipo de cámara que tienen un formato digital. no es que los, digamos, desprecie, ni mucho menos, porque sí que efectivamente, o sea, esto hemos ganado, digamos, en muchas cosas. Ya no hace falta estar pendiente de los metros que estás gastando, que además era carísimo, y que el plano máximo que podías hacer eran 10 minutos y nunca que podías hacer más de tal, y siempre había un montón de material que había que tirar porque el rollo llegaba hasta un punto donde dices esto ya no puedo utilizarlo, y entonces había siempre un X%, un 4, un 5% del rollo que había que tirarlo, regalarlo al suelo. Eso ahora ya no ocurre con los discos duros, digamos, acoplados a las cámaras. Si la cámara es una cámara de calidad, una Arri, una Sony, que hay una Sony fantástica y tal, bueno, pero aún así, aún haciéndolo con las cámaras buenas y tal, el resultado final, lo que da el 35, no lo da nunca una cámara digital, insisto, para mi gusto, porque es demasiado nítido, demasiado limpio. Pues hay muchísima diferencia, depende de la cámara que uses. Es un poco lo que estamos hablando. Si utilizas una muy buena cámara digital, prácticamente es igual que una buena cámara de 35. De hecho, las cámaras digitales, el alquiler, digamos que es más caro que la cámara de 35. Lo que pasa es que luego los, digamos, procesos de laboratorio y tal son más baratos, con lo cual compensas una cosa con otra. Evidentemente, si lo que grabas, lo que estás rodando es con una cámara más económica y tal, el proceso además es más económico, pues entonces todo ese paquete, digamos, de lo que es cámara más proceso, más laboratorio, baja además bastante. Cuanto peor sea la cámara, más barato te sale. Y verse se ve igual. Quiero decirte, vamos, no es que se ve igual, pero o sea, verse se ve. Y luego, por otra parte, además, es que hay una cosa que no era el sitio de comentar, pero por otra parte, la piratería, el hecho de que la gente filma en los cines y con gente que pasa por encima y con gente que la oyes como tose y que tal, y que tienes todo tipo de películas en funcionamiento por el mundo y que la gente ve las cosas en los smartphones y no sé qué, tal cual, y uno piensa, ¿y para qué me he gastado yo el dineral que me he gastado en dejar esto, pero absolutamente divino, de la muerte, de sonido y de imagen, si la gente va a verlo luego por la calle andando en un smartphone? ¿Sabes? Que es que no tiene ningún sentido, pero, o sea, quiero decir
O sea que para ese tipo de cine de consumo fácil y tal, realmente da igual que hayas grabado con una cámara carísima, que lo hayas hecho con una cámara mucho más económica, que lo hayas hecho en 4K o que lo hayas hecho en 1.2K, que da lo mismo. Ahora bien, cuando quieres ver una película buena en el cine, pues eso, ahí hay que gastarse el dinero. Claro. Y se da mucho en España que, por ejemplo, los productores están decidiendo irse directo a DVD o directo a Blu-ray. Es un fenómeno que ocurre en España. Ocurre en Estados Unidos. Yo, vamos, que yo sepa ahora mismo no. Que yo sepa o que yo conozca. ¿Cuáles son, en su experiencia, los puntos más críticos que tiene un presupuesto? Los puntos más críticos que tiene un presupuesto, qué buena pregunta es esa. Y qué complicada, porque va a depender siempre del tipo de guión que tengas. O sea, si tú tienes un guión, digamos, donde ocurre lo que ocurra con 4 personajes metidos en una casa con 2 salidas dadas a la calle, pues digamos que el punto más crítico de ese presupuesto es qué actores eliges, porque lo fundamental es que los intérpretes que elijan sean maravillosos. Ahora bien, si lo que estás es contando pues una historia en donde ocurren un montón de cosas, porque yo qué sé, porque hay una guerra, porque hay batallas o porque hay tal, entonces pues casi el punto crítico es justamente esas partes más de acción, más de segundos equipos, de refuerzos de equipo y de tal. Entonces, bueno, pues yo creo que cada película es un mundo y cada guión es una historia diferente y no hay dos películas iguales, afortunadamente, pero sí que es cierto que además cada una de ellas tiene sus puntos más delicados o que son más importantes, ¿no? Hay películas en donde por la propia historia, porque es una historia poética y tal, la fotografía es más importante que otra cosa, porque hay que darle un punto, hay que darle un tono más poético, más tal, entonces eso como que te obliga a rodar únicamente a las horas de las puestas de sol, los amaneceres, tal, que es cuando la luz es más bonita o más tal, pero eso no ocurre habitualmente en el cine habitual, en donde tú tienes 8 o 10 horas para, digamos, hacer la jornada y por lo tanto hay que utilizar horas del día, pues unas con luz más guay, otras con luz mucho más fea, porque está aquí arriba, porque te hace más sombras, o sea que, insisto, depende mucho cada película, cada guión que tengas, para que te tengas que fijar de una manera más delicada o más importante que otras. Tal. De forma general, pues evidentemente los decorados, que es el look, digamos, de la película, la luz y los actores. Digamos, como cosa así muy general, pero luego, insisto, dependiendo de cada película es un mundo, ¿no? O sea, si tú ves Barry Lyndon, por ejemplo, que está iluminada toda con velas, pues claro, la iluminación puede ser una cosa muy particular, o sea, es una... Quiero decirte, yo me entiendo que se gastó muchísimo más tiempo del habitual en rodar cualquier plano porque Kubrick quiso hacerlo todo lo que eran interiores únicamente con velas. Entonces, pues eso es una forma de iluminar mucho más complicada y que lleva mucho más tiempo, seguro. ¿Dónde termina el trabajo, digamos, del director de producción? Pues mira, hay dos, digamos, modos, digamos, de que acabes. Uno es cuando acabas la película, acabas de rodarla, te vas a quedar 2, 3 semanas, 4 para entregar, digamos, tus cuentas, que todo esté cuadrado, hablar con el contable de la película, con el productor, que esté, digamos, o sea, todo en su orden y tal. O, digamos, te quedas a hacer la postproducción. Yo, en mi caso, en el mío particular, de todas las películas que he hecho de todas ellas, además, la postproducción. Sin embargo, hay otras muchas empresas que tienen a gente únicamente especializada en post y por lo tanto el director de, digamos, producción sí que acaba cuando acaba la fase de rodaje y la post la hace otra. Yo, como en el caso mío,
habitualmente soy el director de producción de mis propias películas o de películas que yo produzco, pues yo hago, tengamos también la postproducción. Y en aquellas otras donde donde no soy productor de ninguna manera, de ningún tipo de fase, como ocurrió, por ejemplo, en Mar Adentro, como ocurrió en el Mal Ajeno, insisto en quedarme, digamos, a la postpro, porque a mí, digamos, las cosas que yo he previsto que van a ocurrir y las cosas que he previsto de cómo habría que hacerlas para quedar tan bien, me gusta ser yo luego el que las lleve a la práctica y no dejarles esa tarea o ese marrón dependiendo al que venga detrás. O sea, con lo cual sí que a mí me gusta, digamos, llegar hasta el final, hasta la copia estándar, hasta que el director, productor están de acuerdo con lo que están viendo en pantalla, es decir, esto es la película, o sea, tal y como la habíamos pensado es esto, pues señores, aquí hemos acabado, que tengo de suerte, que le vaya muy bien y que me llame para la próxima. Es allí cuando acaba, va mi trabajo. Pero insisto, en muchísimas empresas acabas prácticamente con la fase de rodaje. Más. Como director de producción, ¿cuántas personas trabajan con usted directamente? Mi equipo. Pues mira, los equipos en cine han ido subiendo de forma, o sea, tremenda en los últimos años en cuanto a número de gente. Bien es cierto que ha sido quizá un poco porque el resto de equipos necesitan, digamos, cada vez más cosas y por lo tanto hace falta más equipo de producción para poderlas servirlas. En cualquier caso, de media, y siempre hablamos de una media, quiero decirte, si habláramos de una película con acción, con batallas, con mucha gente, haría falta más parte de equipo de producción. Mi equipo habitual son, aparte de mí mismo, un jefe, 2 ayudantes, 2 auxiliares. Ese es mi equipo, a lo mejor algún becario, algún no sé qué, pero vamos, mi equipo básico es eso. Y eso yo insisto que creo que hemos crecido muchísimo, porque yo, por ejemplo, cuando hice tesis, año 94, 95, mi equipo éramos yo, un ayudante, un auxiliar y un meritorio. 4 para todo. Ahora, pues como que somos 8, 9, y si estás, digamos, con apoyos puntuales, cuando estás fuera de tu provincia, cuando estás fuera de Madrid, en el caso mío, que te vas a rodar a otro sitio, entonces necesitas gente local para que un poco te coordine otras cosas, pero vamos, yo soy siempre de rodar con equipos lo más pequeños posibles, fundamentalmente porque entiendo que la responsabilidad de cada cosa debe recaer en una única persona, que él se haga cargo de eso, y entiendo que cuanta más gente hay repartida, más se diluye esa responsabilidad, y cuando vas a echar mano de algo, pues, o sea, esto ha fallado y siempre esa, pues no, yo que creía que iba a hacerlo menganito, no, yo creía que es que iba a hacerlo zutanito. Entonces, no, o sea, es que esta era tu responsabilidad, lo haces tú y no dependes de nadie, ¿no? Con lo cual, pero no únicamente esto, además en los equipos de producción, en el resto de los equipos me ocurre igual. Yo o sea, soy más partidario de hacer equipos más pequeños pero más compactos que grandes equipos llenos de gente en donde la gente no sabe muy bien cuál es su cometido, qué es lo que tiene que hacer. A veces se estorban unos a otros y fundamentalmente a veces, lo acabamos de decir, nadie tiene claro si esto era mío o esto es de esto o esto es responsabilidad de aquel. Con lo cual, cuando el equipo se reduce, eso queda mucho más claro. Este es tu departamento, tío, apáñatelas. Más cositas. Vamos con los chicos. ¿Es necesario tener un buen alto presupuesto cuando se va a grabar una película con actores poco reconocidos? No, a ver, lo de los presupuestos altos o bajos lo da el guión, no lo da otra cosa. O sea, dependiendo de que tengas un guión de una manera o de otra, el presupuesto va a ser más caro o va a ser más barato. Evidentemente, si lo que tienes son pues actores de renombre, el presupuesto será más caro que si tienes unos actores mucho más desconocidos, porque los actores siempre se llevan una buena parte de los presupuestos, ¿no? Fundamentalmente cuando estás hablando de gente con nombre,
nacional o internacional, son los que se llevan una buena parte de esto. Pero insisto, el que un presupuesto sea más caro o más barato, independientemente de los actores que tenga, es porque el guión que vas a hacer es más caro o más barato. Necesitas más o necesitas menos, necesitas más tiempo, necesitas menos tiempo, necesitas más equipo o menos equipo. Y dentro del equipo necesitas más cosas o menos. O sea, siempre es mucho más cara, siempre, una película de época que una película actual. Siempre es más cara una película que tenga más secuencias de noche que más secuencias de día, porque ruedas más lento y porque utilizas más cosas para iluminar, digamos, la parte noche que la parte día. Es más cara una película con mucha figuración a una película con menos figuración. Es más cara una película con muchos sitios de rodaje que otra que tenga menos. O sea, con lo cual, insisto, lo de caro o barato lo marca fundamentalmente el guión. Ahora bien, efectivamente, si aparte de que es una película pequeñita o tal que podrías hacer con mucho menos dinero, te traes a una estrella de Hollywood, aquello de repente se convierte en una cosa mucho más cara, aunque a lo mejor por otra parte mucho más fácil de pagar. Digamos, ha sido, digamos, ¿estás contenta con la esta o no? O sea, ¿era eso un poco lo que estabas preguntando? Vale, ok. Más. Cuando uno ve en una película los créditos que dice equipo de Madrid, si hay que rodar en Francia, equipo de Francia, la película se traslada a Alemania, equipo de Alemania, de repente tienen un país, dos países, y han andado media Europa, 3 o 4 países, y no ven los créditos. Yo no me he fijado nunca si cada país tiene un director de producción. No. Solo para Sí. A ver, yo entiendo que tú, evidentemente, si vas a rodar en 3 países diferentes, va a hacerte falta un agente local en cada sitio, dependiendo de lo gorda o no gorda que sea la película, dependiendo que aparte, cuando tú ruedas en otros países, tengas coproducción o sea un service. O sea, evidentemente, si es una coproducción, cada coproductor va a querer su director de producción allí que le controle su negociado. Pero si es un service, no. Digamos que el propio director de producción de la productora que sea la central, la que se está haciendo cargo de eso, va a ser el que ponga allí a su director de producción, y luego este hombre buscará a los jefes de producción o gente de producción local que le puedan servir de una manera o de otra para conocer sobre el terreno la gente de allí, las localizaciones de allí, los proveedores de allí, los técnicos de allí y tal. Entonces, de lo que queda, una parte se la queda al distribuidor, va a ser entre un 15 y un 20% más o menos, y lo que queda es para el productor. Y de esa parte, el productor lo paga todo. Es decir, las copias, la publicidad, la promoción, las marquesinas de los cines, los anuncios de la prensa, incluso las casillitas pequeñas que aparecen en los diarios diciendo en el cine en no sé qué, hoy a las 5 de la tarde no sé cuántos, eso lo paga también el productor, lo cual significa que dices, ¿quién maneja la taquilla? Y dices, pues cualquiera menos el productor. O sea, el productor, dependiendo de si has hecho un éxito o no, pues vas a llevarte como mucho de la taquilla un 10 o un 15%. Si no has hecho ni siquiera un éxito, es posible que el propio estreno te cueste dinero, ¿no? Porque tú, insisto, de allí lo tienes que pagarlo todo. Los anuncios de la prensa, de la radio, de la televisión, de todo tal, y eso a veces es más caro que lo que digamos que la parte que te toca por la propia exhibición, ¿no? Sin embargo, y a pesar de eso, que evidentemente, dicho así, pensado así, no es ningún negocio, que no lo es, pero sí que dependes muy mucho de la cifra que hagas en el cine para que luego las ventas al resto de los medios sean diferentes. Cuanto más taquilla hagas en el cine, cuanto más importante sea esta película en el cine, mejor vas a venderla luego a las televisiones, a los canales, a las cadenas, fuera de tu país, lo que sea. La repercusión, la visibilidad de tu película la da la taquilla. Pero muchísimas veces de la taquilla no consigues ni nada, cero.
El mundo del festival es otro mundo. Quiero decirte, hay películas a las que les ayuda muy mucho un festival, porque es una película que sin eso quizá no tendría ningún tipo de visibilidad a la hora de estrenarse o a la hora de exhibirse. Pero por otra parte hay otras muchas películas en las que el hecho de ir a un festival no les aporta nada, sino que justamente al contrario. O sea, quiero decirte, una buena crítica en un festival no va a aportarles nada, una mala crítica la va a hacer polvo. Las películas más comerciales, pues si van a festivales o no, les da exactamente igual, su cometido es otro, su recorrido es otro, su target, digamos, de público es otro diferente. Si es un cine más difícil, más comprometido, más de autor, más de tal, evidentemente el estar en un festival y que tenga buenas críticas y que tenga tal, pues es darle más visibilidad. Y luego, por otra parte, está el que los medios de comunicación del sitio de ese festival le quieran dar más o menos importancia al hecho de que tus películas estén allí o no. Entonces, si estás en un festival grande, como pueda ser en la parte española, San Sebastián, o pueda ser Valladolid y tal, pues es importante porque independiente de cómo vaya, pues vas a estar en el telediario, en la prensa, en la radio y tal, ¿no? Pero si estás en un festival más pequeñito, más de arte y ensayo, más de autor o tal, como yo vengo ahora justo del Festival de Orense, y dices, realmente es un auténtico desastre porque ni siquiera la prensa local pues le ha hecho un seguimiento serio. O sea, ha sido como únicamente el hecho de la foto, porque estaba el alcalde con el no sé qué, el día de la apertura, igual el día de la clausura con los premios, pero al resto de las películas que se han exhibido allí, que han estado en concurso durante 10 días, pues no les han hecho ni caso. Con lo cual, pues no. Entonces, de nada, digamos, le ha servido a una película ir al festival aquel porque no ha obtenido ninguna visibilidad de nada, ni críticas ni buenas ni malas, pero efectivamente a la hora del palmarés de una película, sobre todo cuando es chiquitita, le ayuda el hecho de decir, he sido seleccionado en estos festivales, aquí he ganado un premio, aquí he ganado una mención. Pues eso ayuda, pero ayuda de una manera relativa, porque si no tienes una cierta, digamos, comercialización que te mueva esa película, no la vas a mover. Porque el cine latinoamericano siempre ha puesto un poco esto del festival para después promoverlo en el propio país, digamos, para que la gente se motive ahí. Hombre, yo por lo que sé, digamos, o por lo que me atañe de la parte española, el cine latinoamericano en general está muy bien visto, digamos que tiene un público bastante fiel, no es un público mayoritario como el que pueda ser que va a ver Skyfall o que vayan a ver Avatar, o sea, no tiene nada que ver. Pero sí que está claro que el cine latinoamericano sí que tiene un público en España bastante fiel, bastante agradecido. No todo, evidentemente, ni llega, digamos, o sea, de todos los países, ni llega todo el cine bueno que se pueden hacer. Sí que hay más afinidad quizá con el cine argentino, con el cine brasileño, con algo poquito de cine cubano. Y en eso sí que, por ejemplo, los festivales ayudan, ¿no? Porque evidentemente viene una película con cierto nombrecito, o viene ya con cierto aura. Hay muchos directores que son muy conocidos, que tal, o sea, que en fin, o sea, te suenan porque han estado por allí, han estado en festivales o en muestras, o vienen con el glamour de que vienen del festival de lo que sea, tal. Entonces, esas cosas siempre ayudan, ¿no? Pero, bueno, ocurre como todo sea no nos llega todo el cine que se produce en el resto de Latinoamérica y, por tanto, hay muchas cinematografías absolutamente desconocidas para nosotros, ¿no? Son las 11 menos cuarto y nadie nos echa. Si quiere puede seguir con lo que le falta. Me quedan muchísimo. O sea, esto es un... No sé ello, pero Ya, me nada. gustaría escucharle, de verdad que sí. Dime, Dago, ¿Todo bien? ¿qué hacemos? ¿Ya no hay más preguntas? Sí.
Eso, a ver, es que de la parte de producción yo siempre, digamos que hay que delimitar lo que son productores o productores ejecutivos y directores de producción. Digamos, la fase de buscar dinero, de conseguirlo, de buscarlo bajo de las piedras, eso es de la parte de los productores o productores ejecutivos. Nuestro trabajo está, digamos, en no conseguirlo, sino distribuirlo de la mejor manera posible. Pero conseguirlo es una labor que, digamos, es evidentemente de la parte de producción, pero esa es de la parte de los productores. En el caso que me estás comentando, claro que siempre es bueno hacer coincidir una efemérides, un centenario, lo que sea, con una fecha de rodaje o de explotación, porque eso siempre ayuda a que haya más, lo que hablamos antes, más visibilidad, ¿no? O sea, cuando hace unos, vamos, en el 92, pues justamente que era el 5º centenario del descubrimiento de América, no sé qué tal, entonces pues hubo muchas películas en España que con una temática u otra sí que se hicieron alrededor del hecho de que, bueno, pues de que se había descubierto un nuevo continente y demás, ¿no? Esas cosas sí que ayudan siempre, porque, bueno, porque estás en el año y tal, ¿no? Como este año que se celebra el centenario de esta actriz, María Montes, ¿es? Pues bueno, es el año justamente de hacer una película sobre ella, porque eso, evidentemente, la prensa, los medios van a dar mucha más visibilidad porque van a estar durante todo el año hablando que es el centenario de María Montes. Tú estrenas una película que habla de María Montes o en fin, de su vida, es mucho más fácil que la gente se fije en ella a si lo hubieras hecho hace 3 años o dentro de 4, porque entonces no estás en la fecha, digamos, de esto y tal, ¿no? Pero insisto, el hecho de conseguir esa parte de financiación no es mi trabajo, eso es trabajo de los que me contratan a mí a su vez. Que yo además he hecho en varias ocasiones porque he sido, digamos, productor por un lado y además director de producción por el otro, pues sí, pero yo siempre intento delimitar qué es qué, ¿no? O sea, y a quién le corresponde el trabajo de cada quien, ¿no? Hace un momento estuvimos hablando de las películas cuando iban a los festivales de cada país. Sí. Según su criterio, ¿qué debe de tener cada país o cada película de un país que distinga que esa película es de ese país y no por el habla? Por ejemplo, si vamos a Argentina, España, al cine italiano o cubano, ¿qué distingue de las películas de esos países? Uno puede decir si esa película es italiana, esa película es brasileña, esa película es española. La diferencia es solo con relación a lo del cine local. Que muchas personas dicen no, que no existe totalmente el cine dominicano porque hasta ahora no hay ninguna característica Ya. que se diga que existe totalmente un cine dominicano. Se le pueda nombrar como el cine dominicano, se distingue, ejemplo, por su buena elaboración de guiones, ejemplo, por su buena dirección, aunque no tenga buena fotografía o no tenga un buen guion. Ya. Yo no creo que haya, digamos así, unas normas fijas que delimiten esto es cine alemán o esto es cine tal. O sea, digamos que sí hay una norma, digamos, es que el digamos, cine más comercial es el cine americano, es el cine hecho, digamos, para los consumidores de palomitas. Entonces, o sea, está así escrito y así está así hecho. O sea, se hace justamente para ese tipo de público, de un target de edad, que es la gente que más va al cine en Estados Unidos entre los 15 años y los 23. Ese es, digamos, el target de público al que se destina. Tal. Quitando eso, yo creo que el resto de países no tienen una delimitación clara, es decir, es que hacen solamente cine de comedia o cine drama o cine social o cine bélico o cine yo qué sé. Sí que entiendo, o sea que cada país sí que tiene, o sea, películas de una manera o de otra. En el cine español, por ejemplo, nuestros espectadores son muy dados a decir no me gusta el cine español. Dices, ya, pero ¿no te gusta el cine español? ¿Cuál? Porque nosotros hacemos al año una media de 150 películas, 150, 180. ¿Eh? Todas.
No, a ver, o sea, las que no van al cine no las estoy contando. Evidentemente hablo de películas que se estrenan al año. 150, 180 películas al año, que para mí son muchísimas, un exceso total. No hay salas en España, no hay fechas, digamos, al año como para estrenar tanto cine, ¿no? Porque aparte del cine nuestro, pues estrenamos como unas 500 o 480, 500 películas norteamericanas, más aparte las alemanas, las francesas, las chinas, las coreanas y tal cual. Con lo cual dices, no hay salas, digamos, en el país. Hola. Pero al margen de esto, insisto, o sea que para mi gusto todos, o sea, son muchas. Yo creo que si hiciéramos 60 mejores nos iría mejor que haciendo 150 más del montón, pero es una idea. Hombre, bien es cierto que de esas 150 del año pasado, 52 eran documentales. Dices, 53 documentales y 8 de animación, con lo cual dices, aún así me quedan 90 largometrajes de ficción, que siguen siendo muchísimos largometrajes de ficción. Pero insisto, para el público español no voy a ver cine español porque no me gusta el cine español. La pregunta inmediata es, ¿y qué has visto últimamente de cine español? Y dice, no, es que no he ido a ver nada porque como no me gusta, no he ido a ver nada. Entonces, es que es un poco absurdo. O sea, no, esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Como no me gusta, no voy a verlo. Como no voy a verlo, no sé qué cine realmente se está haciendo ahora mismo en España. Pero sí que es verdad que un poco como que se utiliza como que el cine español fuera un género, y no lo es para nada, porque en España se hace igual de bien o de mal o de tal, las comedias o las películas de ámbito más social o los dramas o las películas sobre la guerra civil o sobre, yo qué sé, o sobre la época de Viriato, no sé, o sea, pero quiero decirte que, sin embargo, la media del espectador español es, no me gusta el cine español, aunque haya 8 años que no ve nada de cine español, ¿no? Entonces, pues, o sea, insisto, no creo que haya una tendencia general en cada país a hacer una película u otra. Entiendo que siempre depende muy mucho de qué guiones estamos hablando. Yo soy de los que opinan que una película, para que esté bien, le hacen falta 3 cosas: un buen guión, un buen guión y un buen guión. O sea, que creo que si tienes un buen guión es difícil que lo hagas mal, y que si tienes un mal guión, por bien que estén los actores, por bueno que sea el director, si la historia no te llega, no te llega, con lo cual hemos hecho... Pero... insisto, no creo que los países estén de alguna manera delimitados o marcados porque hagan un tipo de cine u otro, porque sea un cine más de comedia o más de tal, no. Además, yo pienso que es un fenómeno que se da en Latinoamérica. Sí. Y es un fenómeno también. A ningún país le gusta ver películas De su país. En Argentina pasa lo mismo. Y creo también un poco en esto de un buen guión. Más allá de si haces comedia, si haces drama. Y todos los países comenzaron con comedia. Hombre, es que supuestamente es el género más agradecido, ¿no? De alguna manera es el que te implica menos esfuerzo mental, decir, es que fíjate, me está contando tal. Sí que es verdad que muchas veces con la comedia o mediante cosas cómicas o más o menos divertidas te están metiendo una carga de profundidad tremenda, ¿no? Que eso está genial, habitualmente cuando ocurre. Acuérdate, o sea, todo el cine de Lubitsch o de cantidad de gente de ese estilo, ¿no? Pero bueno, el cine argentino concretamente, al menos el que nos va llegando a España, no creo yo que sea un cine que sea fundamentalmente de comedia, es un cine más bien de gente bastante corriente dentro de un ámbito social muy potente, y que habitualmente es cine muy bien escrito y muy bien, digamos, interpretado. O sea, el intérprete medio argentino es de notable para arriba, y digo el medio. O sea, es gente muy creíble, muy cercana, o sea, que lo hace realmente fácil, cosa que no ocurre con otros actores de otros sitios, quizá más acostumbrados a las telenovelas o más tal, que es gente más declamatoria, gente más teatral, gente que se le nota, que así no se habla en la vida normal.
Y eso, sin embargo, en el cine argentino lo tiene absolutamente dominado. O sea, y a mí me encanta justamente por eso, ¿no? Porque cualquier historia ya que me cuenten se me hace súper creíble, ¿no? Espera un momentito, tengo una pregunta del fondo. Hablando de que los españoles no consumen cine español, ¿cómo podríamos analizar el fenómeno que se está dando ahora mismo con la película de Los Imposibles? Que la película española más taquillera de todo. Bueno, pues mira, me alegro que me hagas esta pregunta, porque ocurrió lo mismo ocurrió cuando hicimos Los Otros. Es el mismo esquema, es el mismo estilo. Es una película española que no parece española. Es más, es una película española que no se vende fuera de España como española. Ocurrió igual con Los Otros, exactamente igual. O sea, Los Otros es una película 100% española, a pesar de que esté distribuida para todo lo que es Latinoamérica y los países de habla inglesa por Miramax y por Dimension. Y a pesar de que aparezca Tom Cruise en los títulos de crédito como productor ejecutivo de la parte americana y todo esto, quitando España, y aún así era como muy complicado y muy difícil porque a los medios les interesaba más, por lo que fuera, venderlo como una coproducción hispanoamericana, que no lo era una producción 100% española. Pero para el resto del mundo la película era una película americana. O sea, digamos, para conseguir las ventas mundiales que consiguió esta película, era una película americana. Que cuando Los Otros se estrena en Estados Unidos, lo de menos es que el director sea español, lo de menos es que la producción sea española, lo demás es que está, digamos, interpretada por Nicole Kidman y que la producción ejecutiva es de Tom Cruise. Quiero decirte, eso fue lo que se vendió cuando se puso en Estados Unidos. Afortunadamente hicimos un taquillón y bueno, pues no sé qué ocurrirá ahora con lo de Lo Imposible, pero un poco el fenómeno es el mismo. O sea, para el resto del mundo esto es una película con Naomi Watts y con Ewan McGregor y tal, en un ambiente de un asunto internacional súper conocido como fue el tsunami de Indonesia de hace unos años tal, ¿no? Pero no se vende como una película española porque entonces no tendría, digamos, la importancia, digamos, que tiene, incluso para el propio público español, donde efectivamente es la primera película que consigue ganarle en taquilla en España a Los Otros. Ojo, en taquilla económicamente, en espectadores, aún están Los Otros 2 millones de espectadores por encima de Lo Imposible. Claro, la diferencia de precio del cine hace 12 años ahora pues es como enorme, ¿no? Fundamentalmente porque además nos ha subido el IVA muchísimo. Entonces, bueno, las entradas están absolutamente disparadas ahora mismo en España y tal, ¿no? Pero, insisto, el éxito o el fenómeno de Lo Imposible, igual que el que ocurrió hace muchos más años con Los Otros, es que no es una película española al uso, no se vende como una película española al uso, y la gente, incluido el espectador medio español, la considera una película semiamericana o en coproducción o lo que sea. De hecho, cuando la gala de los Goya, y esto ocurre un poco con todo el cine grande que se hace en España o que hace con gente de fuera, nunca se ha premiado a un actor de talla internacional o que haya venido de fuera en una gala española, porque hizo como es de fuera, pues nota. Entonces, cuando Los Otros ni se nominó ni siquiera a ninguno de los actores, ni los niños, ni Nicole, ni ninguno van nominados, ni los jefes de equipo, que era únicamente maquillaje y peluquería, estaban tampoco, no tuvieron, digamos, ningún tipo de opción, porque la gente consideró que es que no era una película, o esa parte no era una parte española y tal, ¿no? Y justamente, a lo mejor, quizá, por eso reside el éxito de esa película, ¿no? En que no parece, ni por look, ni por acabado, ni por tal, una película española, y por otra parte ya se preocupan ellos muy mucho de venderla como una
especie de coproducción, no sé qué, tal cual, cosa que no es cierta. ¿Cuántas taquillas más o menos tiene que vender una película española para ser considerada un éxito allá? Pues mira, para los medios y para las televisiones, un éxito de taquilla es por encima de los 3 millones de euros. Cosa que en España hacen, de las 150 películas que hablamos hace un momentito, pues harán como unas 10, 12. Luego habrá como otras 20, 30 que digamos hacen entre 3 millones y 1, y luego el resto, es decir, la mayoría hacen menos de 1, hacen menos incluso de medio, teniendo en cuenta que lo que te estás gastando únicamente para estrenarla de media, tirando para abajo, son 400, 450, 500. Lo que estamos diciendo es que la mitad de las películas que se estrenan españolas no cubren ni siquiera los gastos de puesta en marcha de esa película en su estreno. No hablo ya, digamos, de recuperar un duro de lo que hayas puesto en la propia financiación o de lo que te hayas gastado tú de tu bolsillo, sino que ni siquiera estás, digamos, pudiendo pagar con el estreno lo que te ha costado el propio estreno. Lo que hemos hablado antes de las copias, la publicidad, la promoción, las entrevistas, en fin. Pero insisto, que para que una película se considere un éxito son a partir de los 3 millones. Y de hecho hay un dato más concreto todavía, es que las propias televisiones que están coproduciendo con las productoras, por ejemplo, Lo Imposible está hecha en coproducción con Telecinco, igual que lo fue en su momento Ágora o que lo fue, en fin, otras muchísimas que no sé si conoces eso, no. En cualquier caso, aunque coproduzcan contigo, no compran derechos de antena de su propia película si no hacen más de 3 millones de euros de taquilla. Y eso es un poco como el punto de inflexión de qué es un éxito, qué no es un éxito. ¿Más? ¿Ha tenido oportunidad de repente de ver alguna película local dominicana? No. Llegué anteayer y ayer fue el estreno de esta cosa y me quedan aquí 3 días. No sé si voy a tener oportunidad de ver algo realmente de aquí o algo del festival, que tampoco sea, bueno, o sea, si sé que el festival es internacional, o sea, que hay películas de varios sitios, entre ellas alguna vuestra, pero sí que me gustaría, porque lo que sí que he visto es que sois todas muy guapas. Y los chicos también, o sea, te voy a decir que potencial al menos, no, sino, pero siempre es más fácil. O sea, el vender una película porque los actores, porque las caras sean agradables, sean tal, cuando, o sea, yo vengo de ver, insisto, justo antes de llegar aquí, estuve 12 días en el Festival de Cine de Orense, en España, y era un festival de cine internacional, pero un festival de cine internacional sumamente no comercial. Es decir, una película israelí, una argelina, una bosnia, una croata, una eslovena, un cine que no conocía para nada, que no tenía tal, y que había un poco lo que decíamos antes, había comedias, había dramas, había tal. En general todas muy sociales y muy lúgubres y muy pesimistas y muy tristes y muy tal, ¿no? Pero además de eso, en general, los actores, al menos para el gusto mío, para el gusto más occidental, feos. Entonces, como que no te apetece ver un drama que es un dramón, que es triste, que es deprimente, que sales del cine hecho polvo y que encima no tengas ninguna empatía con los actores a los que les ocurre aquello, ¿sabes? Entonces, como que sales del cine, mejor si hubiera ido a ver otra cosa, ¿sabes? Entonces, pues ese tipo de cosas como que no son fundamentales. Entiendo que, insisto, como he dicho antes, lo que más importa en una película es un buen guión, pero qué duda cabe que el hecho de que tengas caras delante que te la hagan más agradable, pues sin duda es más fácil, digamos, para el hecho de venderla y para el hecho de que la gente entre en la sala, que cuentes con actores más agraciados o menos agraciados. Lo lamento muchísimo en el alma, porque suena, pues eso, ¿no?, un machismo absurdo,
Pero es así, funciona así. Ojalá tenga la oportunidad de ver algo local para que de alguna manera pueda, no sé, dar su crítica y pueda contribuirnos a ver qué nos hace falta, qué puntos tenemos a favor, tenemos en contra, qué necesitamos, ¿no? Para que Viendo una película tampoco me voy a enterar, pero hombre, lo que yo sí estoy de alguna manera dispuesto a prometer es que yo volveré en unos meses aquí un poco a sobre el terreno, plantearme cosas, porque realmente ahora mismo en España está la cosa muy mal, digo, a nivel de cine, por no hablar ya a nivel de otras muchas cosas. Yo insisto, creo que para hacer una película hace falta unos medios, digamos que mínimos, y yo de esos mínimos siempre tiendo a tirar para arriba, porque o sea, con los mínimos no haces más que cosas mínimas. Entiendo que hace falta cierta generosidad, y creo que este país está ahora justamente en la rampa de salida de ese tipo de cine, ¿no? Entonces, bueno, pues igual de aquí a unos meses hay que darse una vuelta por aquí y ver qué es lo que está pasando y ver qué es lo que se está moviendo y ver un poco qué posibilidades hay de que uno venga aquí a hacer algo, ¿no? Pero eso está en veremos. ¿Ya hemos acabado? Ya hemos acabado. ¿Había alguna pregunta urgente de alguien? Sí. Una última pregunta. Last one. Ya que estamos hablando de las figuras que inciden en las películas, como los actores buenamozas, de otra manera, ¿qué opinas sobre el famoso Star System, inculcado en el cine por los estadounidenses, que simplemente se usa mucho en todo el mundo, de incluir figuras de la televisión, de la radio, figuras populares que simplemente no son actrices, pero llenan taquillas? Ya. Mi opinión, mal. A ver, no, yo lo que sí que creo efectivamente es que los americanos nos contaron hace muchísimos años esto del Star System. En España no ocurre con ningún actor, digamos, de cine desde hace muchísimos años. Nadie va a ver una película por que sea la última película de Menganito de tal o de Zutanito de cual. En cuanto a actor, sí que ocurre, sin embargo, que sí que hay una especie como de director system, o sea que es más fácil que alguien vaya a ver la última de Amenábar o la última de Almodóvar o la última de Juan Antonio Bayona o la última de Alex de la Iglesia, más que la última incluso de Penélope Cruz o de Javier Bardem. Pero sin embargo, y por contrapunto a esto, eso no ocurre cuando el actor o la actriz es una estrella mediática de televisión, que entonces las niñas o los niños o los jovencitos o los adolescentes más tal son los que van al cine puntualmente porque es la última película de Mario Casas o de alguno de estos, a quien no habrá llegado, pero en España sí, porque digamos, es el tío bueno de turno que protagoniza las series de éxito de la televisión. Habitualmente son gente, a ver, no... habitualmente son malos actores, con buen tipo, con buena fachada, con buen tal, una cara bonita no hace un buen actor. Sí que es verdad, como decía antes, o sea que es mucho más agradable y mucho más empático y te relacionas mucho mejor con alguien en la pantalla que te resulte agradable a la vista que uno que no te resulte, pero de hecho a que dependa el éxito de una película de que el actor que has contratado sea guapo pero malo, a mí me parece un desastre. Estoy seguro, o sea, estoy seguro que la producción local de momento está tirando más de las estrellas mediáticas de las series de televisión o incluso de gente que no es actor pero que sí que, digamos, tiene cierto tal, porque tampoco había, digamos, hasta ahora escuela de grandes actores y tal, porque tampoco había ningún sitio donde desarrollarlo. Quiero decirte, en este país se hacían al año 3 o 4 películas, por lo que yo sé, teatro apenas se hacía, con lo cual, quiero decirte, si no tienes actores, pues habrá que tirar de lo que haya, ¿no? Y lo que haya era únicamente televisión. Y dentro de la tele, pues habrá como en todos lados, gente mejor, gente peor. Dago me echa ya de aquí, vamos, pero... Chicos, gracias por todo.